Tatiana, buenos días, señorita Melissa, buenos días, señor Cristian. Siendo el 26 de febrero del año 2021, damos inicio a las 7:34 a la clase de Ciencias Naturales del día de hoy. ¿Listo, chicos? ¿Atentos? En el chat pueden dejar su nombre para el llamado a lista. Y en esta hojita, los presenciales pueden colocar su nombre también para el llamado a lista. Gracias, Camilo. Entonces, empecemos el día de hoy. Recordábamos de la clase pasada el concepto de enlace químico. ¿Qué es un enlace químico? Natalia, por favor, procedes a leer. Se llama enlace químico a la fuerza de unión entre dos átomos que forman un compuesto, es decir, ahorita estaremos hablando de que los átomos que vemos en nuestra tabla periódica se empiezan a unir, empiezan a interactuar. Las fuerzas y la forma como lo hacen es lo que vamos a conocer como enlace químico, ¿listo? No son esas lineecitas que antes pensábamos. ¿Se acuerdan ustedes que allá cuando ustedes estaban en primero de primaria les comentaban que un enlace químico era una rayita que unía dos átomos? ¿Cierto? ¿Te acuerdas allá en tu primero, segundo tal vez de primaria? Bueno, en mi colegio, ¿dónde está el señalador? ¿Alguien que me indica dónde está el señalador? No. En alguna época ustedes van a tener que interactuar y resulta que los enlaces químicos como tal son interacciones energéticas, ¿listo? Así como una relación de pareja. Ustedes realmente no están compartiendo un vínculo. Lo único que hacen es que comparten energías y un tiempo en el cual se encuentran unidos en el mismo espacio, ¿listo? Eso mismo hacen los átomos. Ellos negocian y deciden, bueno, yo ahorita necesito tantos electrones para completar mi objeto, para completar la felicidad interna que necesito. Ahora me voy a unir con alguien que me los va a proveer, ¿listo? Eso es lo único que vamos a hacer ahí. En ese caso, permítanme desbloqueo esto. Entonces, con base en lo que tenemos allí y lo que están viendo ustedes en pantalla en estos precisos momentos, esto simplemente es estabilizar una energía, estabilizar también unas distancias de atracción y repulsión. ¿Por qué, señorita Natalia? Fácil. Recuerden ustedes que los átomos en realidad son cargas eléctricas, estos están cargados eléctricamente y por tanto tenemos interacciones del tipo electrostático. ¿Qué quiere decir eso, Laura? Rápidamente, que el núcleo atómico como tal se va a encontrar cargado positivamente, mientras que su alrededor se encuentra cargado negativamente, ¿listo? O sea que cuando tú atraigas esas dos esferas la una hacia la otra, para establecer un vínculo, en primera instancia, estas cargas negativas que se encuentran en el exterior van a empezar a repelerse. ¿Listo? Después de eso, cuando más lo acerques, supongan que aquí básicamente ya se acercaron, ya no hay problema entre ellos, ya las cargas eléctricas negativas se llevan bien porque pues hay mucho espacio entre ellas y se pueden mover como se les antoje. ¿Listo? No hay problema. Pero ahora el problema real viene que ya se unieron las cortezas, están interactuando, su energía se... Pero ahora viene el problema, Laura, resulta que los núcleos son más grandes, tienen más masa, y es aquí donde está el problema real del sistema, ¿cierto, Alejandra? En el centro del núcleo tengo yo la masa y el átomo como tal está perfectamente limitado por una carga positiva neta. Resulta que ahorita sí va a haber una distancia a la cual ellos dos se encuentren perfectamente equilibrados. Si acorto esa distancia, el enlace se debilita. ¿Por qué? Porque ese par de cargas positivas empiezan a repeler fuertemente. ¿Listo? Allá, Melissa, ¿sí lo entendiste? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces lo que quiere decir es que cada átomo de alguna u otra forma quiere mantener su distancia, su sano espacio, para el momento del enlace, ¿listo? Si se acercan mucho, se repelen, si se alejan mucho, el enlace se rompe. Por eso comúnmente se establecen distancias de enlace donde la energía de enlace es la indicada. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Ya habíamos visto también en la clase pasada que existían tres tipos de enlace: covalente,
que considera que los electrones en el enlace están esencialmente compartidos, es decir, pertenecen tanto al átomo A como al átomo B, son dos electrones que se comparten, ¿listo? Pero siempre que hablemos de un enlace covalente, hablaremos de dos electrones, uno del átomo A, otro del átomo B, que se comparten para formar ese vínculo mágico llamado enlace químico, ¿listo? Entonces, ahora sí, tenemos además de eso un enlace en el cual se llama enlace iónico. ¿Qué tiene característico el enlace iónico, Laura? Exactamente, que un átomo se carga positivo, mientras que otro átomo se carga negativamente en el sistema. ¿Listo? Entonces, el enlace iónico, ¿qué es, Cristian? No es más que una atracción electrostática entre un átomo y otro. ¿Listo? Es decir, es como cuando tú haces una fiesta, conoces a alguien, te gusta, se atraen, pero no más. No se casan, no establecen nada legal. ¿Listo? Entonces, ahí cualquier cosa los puede disociar. ¿Listo? Bien, ¿entendido ahí? El enlace covalente si es una unión estable ante un juez legalizado donde vinculamos energías, vinculamos materia, entonces es más difícil de disolver, por tanto, ¿cierto? ¿Listo? Pero en química todo se disuelve, entonces vamos a aprender eso a futuro. Y el último de ellos, espérenme, me fui al final, ya vieron la tarea, el último de ellos, que es el más bonito de todos, uno de los más bonitos, ¿cómo se llama, Natalia? ¿Cómo se llama el último tipo de enlace que vimos la semana pasada? Mientras yo digo ya, este que va a aparecer ahí, ¿cómo es? Exacto, se llama enlace metálico. El enlace metálico tiene una propiedad muy bonita, la que vemos abajo. Dice que hay una capa electrónica dispersa alrededor de un mar de núcleos que simplemente están fijos en el espacio y los electrones se mueven hacia un lado y hacia el otro, por tanto no se sabe concretamente a qué átomo le corresponde cada electrón. Eso permite, por ejemplo, que los metales puedan conducir fácilmente la corriente eléctrica de un sistema. Así de fácil es. ¿Listo, chicos? Son simplemente ese tipo de interacciones. Ahorita sí, vamos a entrar a lo que nos compete. Tipos de enlace y vamos a detallar cada uno de ellos. ¿Listo? Con todas sus señales, con todas sus características. Una pregunta. Pregúnteme. En el anterior clase nos estudiamos la estructura electrónica de los átomos. Principio de Aufbau y construcción. Estructura electrónica de los átomos. Ah, sí, esa es la parte que continuamos ahorita. ¿Listo? ¿Esta parte? Esto fue lo que terminamos de ver. Ajá. Y en el último pedacito de la clase vimos enlace químico. Por eso vuelvo a arrancar con esto para que lo tengamos listo. ¿Cierto, Cristian? ¿Cierto, Laura? ¿Laura? ¿Alejandra? ¿Camilo? Natalia, y ahí quedan llamados a la lista ahí. Melissa, Lisette, bien. Entonces, ¿alguien se acuerda de qué era la electronegatividad? Por aquí en el chat tenemos una respuesta, muchas gracias. ¿No? ¿Nadie? Listo. Hay algunas propiedades que se establecen en la tabla periódica, ¿listo? Una de ellas, una propiedad que se le confiere a cada elemento, es algo conocido como electronegatividad, ¿listo? La electronegatividad, vamos a aprovechar este espacio que tengo aquí para llenarlo. La electronegatividad la vamos a descomponer para aprenderla en dos palabras fáciles. Electro, ¿a qué hace referencia? ¿A qué crees que haga referencia, Cristian, la palabra electro? Estamos hablando de átomos que están compuestos por neutrones, protones y electrones. ¿A qué crees que hace referencia? ¿Laura? Si te digo la palabra electro, ¿a qué crees que hace referencia cuando estoy hablando de un átomo? Exactamente, electrones. Negatividad. Ajá. Electrones,
hace referencia a que voy a hablar sobre los electrones y negatividad, que de alguna u otra forma voy a adquirir esa carga. ¿Listo? Entonces, electronegatividad es la tendencia o también la fuerza con la cual un átomo atrae hacia sí los electrones en un enlace. ¿Listo? Laura, ¿qué quiere decir esto? Si tengo dos electrones en un enlace, tú pones uno, yo pongo otro electrón. El átomo más electronegativo es aquel que atrae con más fuerzas de electrones, el que los atrae un poquito más hacia sí. Entonces no van a estar ubicados a la mitad de la distancia entre Laura y yo, sino que van a estar a una distancia más corta del átomo más electronegativo. Supongan que entonces Laura es más electronegativa, los electrones estarán del lado de ella. ¿Listo? Yo soy más electronegativo, estarán de mi lado. ¿Listo? Eso ocurre, es una tendencia. Entonces miren, la transferencia de electrones ocurre en un elemento electronegativo, es decir, con tendencia a atraer esos electrones, y otro que es electropositivo, que tiende a entregar los electrones. ¿Listo? Eso ya lo veremos. Por ejemplo, el sodio y el cloro. El sodio se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica. ¿Se acuerdan del primer grupo que vemos allá? Ese grupo tiene una tendencia natural, cuando vimos las propiedades, a donar un electrón. Entonces él será el átomo electropositivo. ¿Listo? Y el electronegativo va a ser el flúor, que tiene una tendencia a recibir ese electrón y tomarlo y cargarse negativamente. ¿Listo? Eso es. Sino que resulta que la electronegatividad como fuerza se dedicó a medirla a un señor llamado Linus Pauling, y él estableció una escala, y esa escala aparece en la tabla periódica. Cuando ustedes buscan electronegatividad en la tabla periódica, les aparece un numerito que va de 0.8 a 4. Cuando más grande es el número, más fuerte es el átomo, siendo flúor el más electronegativo. El flúor se encuentra en esta esquina de la tabla periódica, la más alta y hacia la derecha. ¿Listo? Ese es el más electronegativo, y el más electropositivo se encuentra en la parte inferior hacia la izquierda, siendo el más electropositivo el francio. ¿Listo? Es decir, el que más fácil se deja quitar un electrón, el francio, y el que más fácil recibe un electrón, el flúor. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Ahora, enlace covalente, compartición de electrones entre dos átomos electronegativos. Es decir, en este caso, comúnmente son átomos no metálicos, como dice ahí, y en este caso ambos atraen el electrón con fuerza hacia sí. Entonces, ni ella se lo quiere dejar quitar, ni yo me voy a dejar quitar mi electrón. Entonces, llegamos a un vínculo en el cual lo compartimos. Parece que es de los dos, pero uno de nosotros, al final de cuentas, el átomo más electronegativo, va a tender a atraerlo hacia sí. ¿Listo? En ese caso vamos a tener dos tipos de enlace covalente. El primero, que es en el cual están ubicados perfectamente a la misma distancia, es decir, tanto Laura, que sería el átomo A, como yo, tenemos la misma fuerza, por tanto, los electrones quedan ubicados a la misma distancia. ¿Listo? Que sería un tipo de enlace, se llama enlace covalente apolar o no polar, que no forma polos. Y el otro es un enlace en el cual los dos electrones están entre nosotros, pero digamos que de alguna forma son llevados más hacia ese lado que hacia el mío. En ese caso, se forma algo que se llama polo. ¿Qué es un polo? Un polo es simplemente que se localiza la carga, es decir, los electrones se van más hacia ese lado. Los electrones son carga negativa, entonces yo puedo decir que en el lado de allá hay un polo negativo, está adquiriendo parcialmente los electrones. Mientras que de mi lado, como estoy perdiendo los electrones, estoy quedando cargado como un polo positivo, presentando moléculas así. Por ejemplo, A se enlaza a B y el enlace parece normalito, pero cuando yo lo veo atómicamente es así, A, y los dos electrones están como, A los intenta agarrar, miren, y B los tiene muy cerca así. Entonces, como se está yendo en ese sentido de aquí hacia acá, puedo decir que B está parcialmente negativo y A está parcialmente positivo, formando polos, un polo positivo y un polo negativo, como los de una pila, por ejemplo. ¿Listo? Ahí está. Entonces vamos a tener ese tipo de estructura. ¿Listo?
Ahora, tendremos el último de ellos, que se llama el enlace metálico, que la compartición de electrones se da entre elementos electropositivos, es decir, ahorita sí vamos a ver cómo es que se unen los metales entre sí. Tienen una tendencia a donar electrones, entonces ellos van a coger. ¿Cuál es el problema con ellos? Tienen su núcleo, ahí están, varios átomos, tienen su núcleo definido, pero como son electropositivos, ellos quieren entregar electrones, ellos quieren deshacerse de electrones. Como están entre el mismo elemento, no saben qué hacer, entonces uno de ellos dice, yo le voy a pasar ese electrón al de al lado, a ver qué hace el de al lado. El de al lado se lo pasa al siguiente, el siguiente se lo pasa al siguiente, y es como una cadena donde en algún punto en todo el material están rotando todos los electrones. Nadie quiere este electrón, entonces yo lo tiro a ella se lo tira a Camilo, y así nos lo vamos hasta que vuelve a mí, y otra vez yo lo aviento, y eso hace que el enlace metálico tenga las propiedades de conductibilidad térmica y conductibilidad eléctrica que conocemos. ¿Cierto, Cristian? Bien. Y hasta ahí hemos entendido más, sí, ya los 3 tipos de enlaces. Cuando les preguntan en el ICFES cuáles son los 3 tipos de enlaces, ¿usted va a decir? Listo, perfecto. Resulta que acontece que el enlace covalente se forma por compartición de par electrónico entre dos. Normalmente se da entre dos átomos no metálicos cuyas electronegatividades no son diferentes, es decir, la electronegatividad del átomo A más B, supongan, van a enlazarse, entonces A tiene una electronegatividad de 3.5, B de 4.0, indica que ninguno de los dos va a ser un átomo débil en el sistema, ninguno de los dos va a querer perder esos electrones, ¿cierto? No se me preocupen, ahorita sí. Vamos a leer este ejemplo que está largo pero interesante. La molécula de hidrógeno H2, miren, recuerden que yo decía que había moléculas elementales, o sea, moléculas de un elemento. El hidrógeno no existe solito, entonces él se une con otro átomo para crear la molécula de hidrógeno, H2. Se forma cuando dos átomos de hidrógeno se acercan. La densidad electrónica se redistribuye debido a las interacciones electrostáticas, es decir, lo que yo les comentaba anteriormente, miren. Se acerca una carga positiva y una carga positiva, que serían los dos núcleos del hidrógeno, ¿listo? Y se acerca un electrón y un electrón, que serían las cargas negativas que tiene el hidrógeno. Entonces ahí empiezan interacciones que Laura llamó electrostáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que electrón con electrón, al ser negativo con negativo, se van a repeler, pero va a haber una distancia a la cual, como buenos hermanitos, van a tener que coexistir para estabilizar la pareja. ¿Listo? El núcleo también se empieza a acercar, se empiezan a acercar, y al encontrarse con otro núcleo igual, empiezan en algún punto como que a gustarle, pero al tiempo a disgustarle la presencia de otro núcleo. Y en ese punto se establece lo que dijimos, la distancia de enlace óptima, donde la energía de repulsión y la energía de atracción, bueno, la energía de repulsión se minimiza y la energía de atracción se maximiza, ¿listo? Dándose el enlace. Eso es lo que se conoce como interacciones electrostáticas, electrón-electrón y electrón-núcleo. Muy buena pregunta, Laura. ¿Y qué es electrón-núcleo? Pues resulta que acontece que en algún punto el electrón, que es negativo, es decir, mira con ojitos de cariño al núcleo y dice, hola, ¿cómo estás de bonito hoy? Pues porque son negativo y positivo, entonces ellos sufren energías de atracción que se complementan, ¿listo? Por eso muchas veces también átomos muy cargados electrónicamente con muchos electrones son más electronegativos, tienden a atraer más fuerte el núcleo porque son capaces de que sus cargas positivas los atraigan con mayor fuerza, ¿listo? La densidad electrónica aumenta en la región intermolecular compartiendo un par de electrones al que cada átomo aporta uno. De esta forma, cada átomo de hidrógeno se ve rodeado de un par de electrones, alcanzando la configuración electrónica del gas noble más cercano. ¿Listo? Ahí lo tienen, pero lo vamos a explicar para que Laura comprenda y todos comprendan. Y Alejandra no me mire con una cara. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Listo. Entonces, mira esta belleza. Miren este diagrama que está aquí y lo voy a ampliar con la lupita. ¿Listo? ¿Qué quiero decir aquí? Cuando dice que los electrones rodean a los átomos. Miren que realmente no los rodean. Si ustedes ven aquí en este espacio que estaría aquí, justo lo estoy señalando con la manito, se ve que hay como más punticos, que si yo, esos son muchas fotos tomadas y el electrón, en este caso, a pesar de poder dar la vuelta por aquí y mantenerse en una forma circular, él como que prefiere estar aquí en esta zona.
¿Listo? Por eso se dice que entre comillas lo rodea. No es que lo rodee, sino que simplemente en el lugar donde se enlazan, los electrones prefieren estar una mayor cantidad de tiempo. ¿Listo? Y esa mayor cantidad de tiempo, esa densidad electrónica, esa cantidad de electrones que se acumulan ahí, hace que el enlace se fortalezca. Es decir, esa delocalización de electrones en esa región del espacio hace que los dos núcleos se obliguen a mantenerse unidos, formando un enlace químico. ¿Listo? Entonces vemos acá, eso es lo que se conoce como densidad de electrones, ¿listo? Y aumenta en la zona intermolecular. ¿Cuál zona intermolecular? Esta que está aquí. Esta sería la zona intermolecular, ¿listo? Eso pasa cuando establezco un enlace. Eso es lo que realmente pasa. Que hay una nube electrónica y como que las nubes se unen y el justo donde se va a formar el enlace, pues, prefieren estar más cerca, por tanto hay mayor densidad electrónica, ¿listo? ¿Listo? ¿Sí? Bien. Entonces ahora vemos esto que se llaman enlaces homonucleares y heteronucleares. ¿Qué quiere decir esto? Se oye extraño, pero es fácil. Cuando se unen dos átomos que tienen la misma fuerza, se establece que se puede haber una partición equivalente de los electrones. Por ejemplo, miren, este que está aquí, se une flúor con el flúor. ¿Listo? Miren que en este caso el flúor alaría hacia allá, cae este flúor ala hacia la derecha, con una fuerza equivalente a 4, que es su electronegatividad, el electrón, ¿listo? Este de aquí, ala con una fuerza equivalente a 4, su electrón. Lo están compartiendo, pero cada uno de ellos está trayendo con la misma fuerza el electrón hacia sí. Por tanto, ¿de quiénes son los electrones? Camilo. De H de este, nosotros estamos viendo esta molécula de aquí. ¿Sí? Pero ¿cuál de los dos átomos? Supongamos lo siguiente, usted tiene, está compartiendo con su hermano dos cosas, cualquier cosa que le ocurra, ¿listo? A esas cosas su mamá les dice eso es de los dos, ¿listo? Ustedes aceptan eso. Su hermano jala una de esas hacia así con una unidad de fuerza de 4 y usted hacia así jala con esa unidad también 4 veces y ellos se quedan quietos en la mitad. ¿De quién son? ¿Son suyos o míos? De ambos, y se comparten con la misma fuerza. Por tanto, al tener la misma fuerza se llaman fuerzas homonucleares. Homo igual, iguales núcleos. Entonces son iguales núcleos, tienen la misma fuerza, por tanto, los electrones no tienen algo que se llama momento polar, es decir, no tienen esa atracción hacia uno. Entonces, en este caso, lo del enlace covalente no polar. Como dijo Laura, es decir, no forman polos, ¿cierto? Ahora, en moléculas heteronucleares, es decir, diferentes núcleos, los electrones se distribuyen de forma asimétrica. ¿Qué quiere decir forma asimétrica? Que no están perfectamente distribuidos. Es decir, miren acá, si usted trazara una línea por aquí, este átomo quedaría igualito a este, pero si la traza por aquí, carajo, los electrones prefieren estar de este lado, entre más roja sea la estructura, mayor densidad electrónica, y azul indica que hay poca densidad. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay un par de electrones, pero este átomo que está aquí dice, acérquense hacia mí. Entonces los electrones, ni cortos ni perezosos, deciden simplemente irse a vivir acá. ¿Listo? Entonces, en este caso, si uno de los átomos está trayendo con más fuerza el electrón hacia sí. Es como cuando ustedes ven en una casa una pareja y tienen dos hijos. Resulta que acontece que los hijos prefieren estar algunas veces más con un padre que con el otro. Entonces, cuando están los dos padres en la casa, usted dice, si la mamá les cae re bien y la mamá está en la cocina, allá están los hijos, entonces ellos están polarizados hacia esa zona de la casa. Eso mismo pasa aquí, los electrones prefieren a uno de los dos y van a preferir al átomo más electronegativo, al más fuerte, entonces se van a polarizar y van a estar de este lado. Al estar de ese lado se crea esta flechita que está acá arriba, que se llama momento dipolar. Y al crearse un momento dipolar, se forman dos polos. El polo negativo, que es a donde van los electrones, porque los electrones son cargas negativas, y el polo positivo, que es a donde no están los electrones.
¿Listo? Y miren, en ese caso, la molécula de HF quedaría cargada así, HF, momento dipolar hacia acá, hacia el flúor parcialmente negativo e hidrógeno parcialmente positivo. ¿Eso en qué afecta, Alejandra? Rápidamente, eso afecta en que puedo empezar a generar interacciones de tipo dipolo, interacciones que tienen que ver con esa carga. Entonces, por ejemplo, si viene otra molécula del mismo compuesto y se acerca por acá, que también es parcialmente positivo y parcialmente negativo, entonces este flúor que está cargado con electrones sufre una leve atracción por este hidrógeno que no los tiene, entonces empiezan a atraerse. ¿Listo? Y por el lado de acá, supongamos, miren, va llegando otra y así van generando atracciones. Esas atracciones se llaman también atracciones electrostáticas. Y eso hace, por ejemplo, Natalia, que esta sustancia muy posiblemente se encuentre en estado líquido. ¿Listo? Es decir, que la atracción hace que las moléculas se acerquen y se mantengan fluyendo la una con la otra. Entonces, eso posiblemente determina el estado de la materia, el estado del elemento y el componente como tal. Mientras que de acá, como no tiene esos momentos dipolares, posiblemente se encuentre en forma de gas. ¿Listo? Eso cambia y altera la composición de la materia. ¿Hasta ahí vamos ahorita? ¿Laura? Ya que ya vamos comprendiendo esa parte. Ahora, resulta y acontece que por allá en el 1600 algo, realmente 1900, por allá aparece un señor llamado Gilbert Lewis, o Gilbert Lewis, como quieran decirle, ¿listo? Y él estableció una teoría para el enlace covalente. Dijo, vamos a usar formas fáciles de representar el enlace covalente. Entonces lo primero que dijo fue, en el enlace químico solo intervienen los electrones de las capas externas de los átomos. Electrones de valencia o capa de valencia, ¿listo? Entonces, cuando tengamos un átomo, solo los que están muy por fuera, los electrones que están muy por fuera, interfieren y forman los enlaces químicos, ¿listo? Son los que se van a relacionar. Eso fue lo primero que dijo el señor Lewis. Lo siguiente fue, el enlace covalente se forma por compartición de pares de electrones. Es decir, en un enlace covalente usted nunca va a tener metido 3 electrones relacionándose, ¿no? Siempre dos por un lado, 2 por el otro. Si quiere establecer 2 enlaces, si quiere establecer 3, 2, 2 y 2. ¿Listo? Si quiere 4, 2, 2, 2 y 2. ¿Listo? No hay de otra, no hay forma. Si le sobra un electrón, le toca dejarlo en el núcleo de alguna forma hasta que llegue otro electrón por fuera y forme otro enlace. ¿Listo? Eso dijo Luis. Además de eso dijo, el número de pares compartidos define el orden o multiplicidad de enlace. Aquí vamos. Un átomo, como yo, establece un enlace, se coordina con alguien acá. Si me quedo así solito, mi orden de enlace es de 1. La capacidad de formar enlaces es un solo enlace. Entonces, solo comparto un par electrónico, tengo un orden de enlace 1. ¿Listo? Comparto 2, mi orden de enlace, ¿cuál va a ser? 2. 3, 3, 4, 4, ¿cierto? Fácil. Entonces, los enlaces que forman es lo que se conoce como orden de enlace. Y es característico para algunos átomos. ¿Qué quiere decir esto? Ay, ¿qué quiere decir esto? Lo siguiente, que cada átomo puede tener un orden de enlaces definido de acuerdo a las necesidades que tenga. Comúnmente la necesidad principal es establecer la regla del octeto. ¿Listo? Y por eso tiene, por ejemplo, tendencias naturales, el oxígeno a formar 2 enlaces, el flúor a formar 1, el aluminio a formar 3, ¿listo? Pero algunas veces hay átomos como el boro o el mismo aluminio que están formando sus 3 enlaces, están felices, y de un momento a otro les aparece un cuarto enlace porque tienen pares electrónicos que pueden intervenir. ¿Listo? Pero ya vamos a ver eso ahorita que lleguemos al desarrollo. Los electrones comparten de forma que los átomos adquieren configuraciones electrónicas estables, las del gas noble más cercano, eso que se conoce como regla del octeto, que dice, los átomos se unen entre sí compartiendo pares de electrones en un intento de adquirir la capa electrónica exterior de 8 electrones similar a la de los gases nobles. ¿Esto es cierto? Fácil. Esa es la regla del octeto. Entonces, ¿qué dice la regla del octeto? Resumida en tus palabras, Natalia.
sin leer allá. Dice lo siguiente, tengo el átomo A y el átomo B que se intentan enlazar. Ellos van a negociar para que en su última capa, que se llama capa de valencia, hayan 8 electrones. ¿Listo? Entonces, supongamos, vamos a ver aquí, yo no tengo una diapositiva, así. Voy a sacársela aquí. Listo, Laura, tranquila, que ya vamos a explicar esa parte. Listo, aquí viene. Entonces, voy a tener aquí un átomo A. No lo hicimos. Entonces, va a tener un número, define un número entre 1 y 7. 5. Ella acaba de decir que va a tener 5 electrones en su capa de valencia. ¿Dónde veo yo eso? Recuerden en la tabla periódica. El grupo representa el grupo en el que se encuentra. Recuerden ustedes que esta es la tabla periódica, un esquemita así. Y comúnmente los de aquí se llaman periodos, los de aquí se llaman grupos, ¿listo? El grupo en el que se encuentra dice el número de electrones de valencia, entonces muy posiblemente, como dijimos 5, ese átomo se encuentra en el grupo 5A de la tabla periódica, ¿listo? En alguno de esos no sabemos cuál es y tampoco nos interesa. Entonces resulta que acontece que él va por la vida y se encuentra con otro átomo, pongámosle otro átomo, el átomo B, ¿listo? Y el otro átomo B le dice, yo tengo 7 electrones. Tengo 7 electrones. Es un ejemplo que vamos a ver ahí. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ellos cuando se encuentran, dice el átomo A, yo quiero llegar a 8 electrones en esta capa. 8. Es decir, le falta 1, 2, 3, ¿cierto? Y el átomo B dice, a mí también me gustaría tener 8 electrones en la última capa. Sería tan lindo tener 8 electrones, o sea, es estar feliz en toda la expresión de la palabra para los átomos. Entonces, el átomo B le dice, hagamos un trato. Yo te ofrezco este electrón, tú lo colocas aquí, ¿listo? Pero a cambio, como yo tengo un vacío, un electrón tuyo lo vas a poner dentro de mi orbital, ¿listo? Es decir, yo te pongo un electrón, tú colocas uno y entre los dos compartiríamos el par, entonces forma un enlace covalente, como dijo Laura, muy bien. Entonces, ¿qué haría? A, B se acerca, vamos a hacer lo del colorcito que es B se acerca. Laura se está preguntando, ¿y por qué se tiene que acercar? Porque para compartir electrones tienen que solapar sus capas. No hay forma de que lo compartamos a distancia. Si lo compartimos a distancia, tendría yo que más vale entregarte el electrón, usted se va, yo me quedo positivo, y en el caso se forma el enlace tipo iónico. Entonces, no ocurre eso, simplemente vamos a tener aquí en el sistema esto. ¿Cuántos electrones tenía B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el séptimo que lo coloca aquí, lo comparte con A. ¿Listo? Ahora, ¿A cuántos tenía? Según lo que nos informó Natalia. Uno que comparte aquí, miren, si contamos, B tiene 2, 4, 6, 8. Entonces B quedó con su octeto completo, tiene 8 electrones en la capa de valencia. ¿Qué pasó con A? A tiene 2, por aquí le queda 1, 2, 3, 4. Listo, ahorita 2, 4, 6. ¿Qué pasa en ese caso? Que A dice, bueno, yo negocié y quedé fue con 6 electrones, me faltan 2. Entonces B le dice, tranquilo, bebé, que yo tengo 2 amigos igualitos que te van a hacer el favor. Entonces, ¿qué hace aquí? Aparecen 2 átomos B más. ¿Listo? Con sus 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y miren, aquí nos comparten. Entonces ya quedan 2, 4, 6, 8.
este cumple otra vez el octeto, y ahorita el átomo A nos queda con 2, 4, 6, 7, pero ese otro B llega y también se une aquí. ¿Listo? Y llega con 2, 4, 5, 6, 7, 8. Octeto por acá cumplido, los azules cumplen el octeto, y ahorita si contemos el átomo A, el átomo A tiene, ¿dónde está el puntero láser? El átomo A tiene 2, 4, 6, enlazados, sí, 1, 2, que no necesita enlazar, entonces me queda también el octeto completo. ¿Listo? Ahora, resulta que a Laura le da pereza escribir todo esto. Entonces Laura leyó en un libro que decía que los enlaces usted los puede representar con líneas sencillas, y que los electrones de no enlaces déjenlos ahí pintados como electrones. Entonces usted coge A, que quedó en el centro, espérenme que se me va a poner aquí un problemita. Usted toma A, que le queda en el centro, permítame. Listo. Voy a hacer esto más pequeño para que me quepa mejor. Tranquilos, tranquilos, no se me asusten, ya voy. A ver, listo, ahí tenemos. Entonces, chicos y chicas, ahora A quedó aquí en el centro. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué va a pasar con A? A decide, hacia aquí, arriba tengo un enlace, hacia acá tengo otro, y hacia acá tengo otro. ¿Con quién? Pues no pregunto, porque lo único que se atrevió a compartir es B. B, B y B. ¿Listo? Y resulta que ahí yo tengo 2, 4, 6 electrones. Para completar el octeto yo simplemente le dibujo los dos que no enlacen, se los coloco acá arribita. Eso que tengo ahí es una representación de los enlaces de la molécula. ¿Listo? Resulta que para no hacer esa representación, el mismo chino que veíamos ahorita, el mismo señor, Gilbert Lewis, dijo, voy a generar unas reglas para todos y se va a llamar simbología de Lewis, para dibujar esos tipos de electrones. Lo primero dice, se utiliza el símbolo del átomo rodeado por sus puntos. ¿Listo? Los puntos representan electrones de valencia. Entonces, si ustedes ven aquí, espérenme una cosa, si ustedes ven aquí, por ejemplo, el cloro lo rodeo por 2, 4, 6, 7. Esos 7, esas 7X corresponden a sus 7 electrones de valencia. Si vamos a ver, el cloro está en el grupo 7A. Y el hidrógeno, como solo tiene uno, lo coloco con un puntico. ¿Cuál es la única connotación aquí? Diferéncielos. Si quiere un puntico azul para uno, punticos rojos para el otro. ¿Listo? Para que, así como acá en el B, como veíamos acá, sepamos cada X a quién le corresponde. ¿Listo? Cada electrón a quién le corresponde. Después dice, se pueden diferenciar los electrones provenientes de uno u otro átomo usando puntos y otros símbolos. ¿Listo? Entonces miren acá. Use puntos, X, triangulitos, esferas, círculos abiertos, círculos pintados, lo que quieran, de color azul, amarillo, verde, lo que se le antoje, pero que usted sepa qué electrón le corresponde a cada uno. Por ejemplo, en este caso, hidrógeno, yo sé que este puntico que está negro le corresponde a él. Cloro, sé que estos, las X, le corresponden a él. Todo sigue siendo electrones, pero ya le digo a cada quien va su dueño, ¿listo? Por último dice, un par de electrones se puede representar con una raya, entonces él hizo esto. En primera instancia hizo esto. Entonces, hidrógeno enlazado al cloro, y el cloro tiene, miren, aquí y acá, tiene 3 rayitas. Eso indica que tiene 3 pares electrónicos de no enlace o no enlazados. ¿Cierto, Cristian? Pero eso se ve muy feo, dijimos los químicos, ¿no? Eso se ve raro porque parece como que ahí hubieran más enlaces de lo común, y yo no quiero hablar de enlaces, entonces simplemente ahora usted en los libros va a encontrar que preferimos simplemente dejarle esos electrones ahí pintaditos. ¿Listo? Entonces usted va a encontrar H,
enlazado al hidrógeno, que eso indica que aquí hay un electrón del hidrógeno y uno del cloro implicados ahí, y va a encontrar los pares electrónicos libres representados como puntos encima de la estructura del elemento que los porta. ¿Listo? Eso fue lo que hizo Lewis, y por eso le dieron un premio Nobel. Pero bueno. La estructura de Lewis es una representación convencional de la distribución de electrones alrededor de cada uno de los átomos de la molécula, según el modelo de enlace por pares electrónicos. Se oye en chino, pero está fácil de entender. Coja sus electrones. Coja la molécula A, póngale los electrones alrededor, de tal forma que se distribuyan simétricamente, ¿listo? Trate de distribuirlo lo mejor simétrico posible. Y ahorita sí, empiece a jugar con ellos hasta que se forme el objeto. Entonces, lo mismo que veamos con el átomo, allá se acuerdan que dibujaba yo la esfera y todo, ahorita solo colóquenlos alrededor y empiecen. Se acerca B por un lado, con sus 7 electrones, por ejemplo. Supongamos que se acerca B con 6 nada más, entonces, un enlace para aquí. Otra vez se acerca por acá. ¿Listo? Y miren que aquí empezamos yo a hablar de algo muy bonito que Laura está planteando el concepto de simetría. Es decir, si coloco un B aquí, pues por lógica yo pensaría que puede haber un B del otro lado. ¿Listo? Y si necesito, aquí ya van 2, 4, 6, 8 electrones, ¿listo? Paro. Ahora miren, ¿ve cuántos tiene? 2, 4, 6, 7. 2, también allá, 2, 4, 6, 7. ¿Listo? Entonces, ¿a ver cuánto le faltan? 1. Eso, muy bien. Llamemos al hidrógeno, que es el único que nos aporta 1. Entonces, aquí, para identificarlo, yo puedo poner, esto parece una X, puedo poner triangulito. Triangulito representa el electrón del hidrógeno. Y acomodo aquí. ¿Listo? Entonces, esa molécula, si yo la quisiera representar, ya no como puntos y esferitas, la voy a hacer así. A, enlazado a B, enlazado a H, por acá abajo también. A, enlazado a B, este de aquí que le falta. Su hidrógeno para completar, enlazado a B, enlazado a H. Pero Laura dice, ¿y aquí qué le faltan? ¿Dónde están los pares electrónicos libres de los que usted hablaba? Entonces, 2 quedan por aquí, que quedarían aquí, 1, 2. 2 quedan aquí arriba, 1, 2. 2 por debajo, y ahí represento mi molécula. Eso que tenemos ahí sería la representación de Lewis para la molécula de ABH. Y ahorita sí, ¿cuál sería la fórmula empírica o fórmula estructural de eso? Yo lo puedo llamar H2, H3, hay 1, 2, 3 átomos de hidrógeno, lo puedo llamar B3, 1, 2, 3, A. ¿Listo? Esa sería la fórmula empírica de esto. ¿Listo? Ya más adelante veremos cuál es la estructura general para ácidos, para bases, para todos los sistemas. ¿Listo? Es fácil. Y ahorita vamos a ver las reglas para escribir las estructuras de Lewis. Hay unas reglas, son fáciles, la mayoría son así. Coge el átomo central, rodéelo por los átomos de la forma más simétrica y empiece a jugar hasta que completen el octeto todos. Ese es el resumen rápido y fácil. Pero, como todo está esquematizado, dice lo siguiente. Reglas para escribir la estructura de Lewis. 1. El elemento menos electronegativo suele ir en el centro. Es decir, de estos 3 que tenemos aquí, A es el menos electronegativo. ¿Por qué? Porque se tiende a dejar quitar los electrones, entonces lo voy a poner siempre en el centro. ¿Excepto quién? Excepto el hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Comúnmente usted va a poner en el centro de la molécula el que quiere dar hidrógenos, pero que tiene una capacidad de dar hidrógenos al menos mayor a 2. ¿Listo? Porque como está en el centro, va a tener que entregar hidrógenos para un lado, posiblemente electrones para un lado, electrones para el otro lado. Entonces, muy posiblemente coloque el átomo más electronegativo que tenga un enlace mayor de 2. Y comúnmente el hidrógeno, déjelo para el final, déjelo para cerrar la molécula, ¿listo? Porque él solo va a aportar 1, entonces déjelo para acomodar los desperfectos que le queden.
¿Listo? 2. Los átomos de oxígeno no se enlazan entre ellos. Comúnmente, a menos de que sean excepciones como las que están abajo, ellos no se enlazan. ¿Cuáles son las excepciones? Molécula de oxígeno, molécula de ozono, peróxidos, que en un peróxido y un superóxido realmente tenemos esto. Oxígeno enlazado a otra cadena, ¿listo? Pero estas moléculas las vamos a ver cuando lleguemos a química orgánica, no se preocupen, ¿listo? Simplemente en los enlaces comunes que vamos a ver, el oxígeno no se enlaza con el oxígeno, ¿listo? Ahora, en los ácidos oxiácidos, el H suele unirse al oxígeno, es decir, ¿qué quiere decir acá? Que el hidrógeno y el oxígeno son muy afines entre ellos, ¿listo? Tienen una afinidad natural a mantenerse, y no a los átomos centrales, por ejemplo, esto, Laurita. Miren aquí, OH, oxígeno prefiere estar en contacto con hidrógeno. Y ya en el último de los casos, en el peor de todos, donde ya no me queda de otra, el hidrógeno se une al átomo central, en el peor de los casos. ¿Listo? Y observen esta de acá. En esta de acá, pues solo tengo un oxígeno unido a un hidrógeno, un oxígeno unido directamente con el átomo central, y ya como no quedaba más opción, como no había más hidrógenos en el sistema, el hidrógeno entra a enlazarse con el átomo central, ¿listo? El hidrógeno enlazado al átomo central es el último recurso de los pecadores, es el último que hay. Si hay un oxígeno, enlace del oxígeno. Si hay un flúor, enlace del flúor. El hidrógeno comúnmente no quiere entrar a participar ahí, él quiere encontrarse con un átomo electronegativo, porque él es electropositivo. Y el del centro es el átomo electropositivo de la molécula. ¿Sí vieron? Pues dice como que, ay, ese muchacho no me gusta. Bueno, tocó. En el peor de los casos. ¿Listo? Ahorita, el cuarto dice, los átomos de carbono tienden a unirse entre ellos. Estos sí son electropositivos, son parcialmente electropositivos, parcialmente electronegativos. Su electronegatividad es de 2.5, entonces están ahí en el limbo y ellos sí prefieren unirse entre ellos para estabilizarse. ¿Listo? La disposición de átomos se realiza del modo más simétrico posible. ¿Qué quiere decir esto? Coloco un átomo de oxígeno a la izquierda, coloco un átomo de oxígeno a la derecha. ¿Listo? Más simetría, si coloco uno arriba, trato de colocar uno abajo. ¿Listo? Siempre simetría. Entonces, tienen el átomo central, aquí colocan B, aquí colocan B. Entonces, cuando lo miran, están exactamente iguales por lado y lado. Si arriba colocan B, ahí también sigue estando simétrico. Pero si les toca aumentarlo, B por acá. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que si usted, por ejemplo, aquí pone un hidrógeno y tiene otro hidrógeno disponible, acá no vaya a poner, por ejemplo, oxígeno. Ahí la simetría se rompe. ¿Listo? Te recuerdo, siempre las moléculas, si hay disponibilidad para llenarlas, usted lo va a hacer de la forma que le quede lo más simétrico y bonito posible. ¿Listo? Ahorita sí, con eso terminamos rápida y exclusivamente el enlace covalente. ¿Alguna pregunta allá en casita? ¿Alguna pregunta aquí en el público presente? ¿Seguros? Porque eso va a aparecer en el examen final. ¿Alguna pregunta? Listo. Creo que ustedes están al final. No me acuerdo bien el porcentaje, pero sí se hacen 2 exámenes realmente para sacar la nota final del periodo. Luego negociamos las calificaciones y si algo los cuadramos, porque pueden ser más exámenes, no hay problema. ¿Listo? ¿Cierto, Laura? ¿No fue nada mejor su trabajo? No. Ah. En el caso conmigo los trabajos son complicados. No tanto porque sean complicados de hacer, no ustedes los pueden hacer, sino que ustedes se tienen que parar aquí a sustentar su trabajo. Y yo me siento allá como ustedes a preguntarles hasta por el más mínimo detalle. Y eso comúnmente es más complicado que un examen, ¿cierto, Laura? ¿Qué? No, así son las presentaciones de trabajo, como dice Camilo, no es presentarlo, yo lo cojo y aquí porque uso flúor en lugar de sodio, y aquí porque uso carbono en lugar de aluminio, y usted tiene que tener la razón química. ¿Y lo cierto, Laurita? Natalia, ¿cierto?
Para que se duerme, está por el visto. Natalia, para que no te duermas, denos ahí, ¿qué dice? Bien. Lo que hemos visto hasta ahorita, ¿listo? Gano electrones, se los pierdo y sale rápidamente. Alejandra. Los compuestos formados por iones se conocen como compuestos iónicos. Uno se carga positivo, el otro negativo, se atraen y se forma el compuesto iónico como tal. Listo. Cristian. Los metales tienden a perder electrones para formar iones cargados positivamente llamados Cationes. Eso es reforzar conocimiento, lo que vimos la semana pasada y se los vuelvo a retacar. Cuando se pierden electrones que cargan positivamente se llaman cationes. Y comúnmente los del metal, es decir, de la escalerita hacia acá, tienden a hacer eso. ¿Listo? La escalera hacia la izquierda. ¿De acuerdo a la tabla periódica? Esos. Ahora, de la escalera hacia la derecha, que son los no metales. ¿Camilo? ¿Vale? Los metales tienden a ganar electrones para formar iones con carga negativa denominados Aniones. ¿Listo? Eso es lo que veamos en la clase pasada. Y esos positivos, se atraen con estos negativos y forman una interacción electrostática. Esa interacción electrostática lo que conocemos como enlace iónico. Es re fácil de entender. Aparte, no tiene nada de simbología, ni siquiera tiene estructura de Lewis que dibujar, eso no tiene nada. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Formados por un elemento electropositivo y otro negativo, entonces, si el electropositivo se carga positivamente, electronegativo negativamente. Fácil. Los átomos iones se disponen formando redes cristalinas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ellos se compactan, forman estructuras que comúnmente forman cristales. ¿Listo? Por eso usted coge la sal y la sal como tal, que es NaCl, forma un cristalito. En ese cristalito usted puede almacenar un ion positivo y un ion negativo. ¿Listo? De forma de estructuras. ¿Eso qué hace? Que los compuestos iónicos comúnmente sean frágiles, quebradizos. Usted coge la sal y la macera y ella se deja macerar, ¿cierto? Eso es una propiedad de los metales. Vamos a ver. Solubles en agua, formada por moléculas polares que pueden estabilizar los iones e insolubles en solventes orgánicos. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene un compuesto que es... ¿Listo? Ahora llega el agua, que es HOH. Resulta que este oxígeno que está cargado parcialmente negativo, porque le jala los electrones hacia así, este compuesto empieza a coquetearle al lado positivo, luego llega otra molécula de agua y entre todos le hacen gavilla al ion positivo, lo rodean, miren, lo empiezan a rodear con esas interacciones y de un momento a otro, el átomo electronegativo que se encontraba ahí al lado, de un momento a otro él, ¿qué va? ¿Listo? Y el ion positivo queda rodeado por los átomos de oxígeno en el agua. ¿Listo? Pero Natalia está pensando, no, si mi pareja me abandona la primera, ¿cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir si ese cloro era, ese ion negativo era mi compañero, mi parcero? Pues resulta que él también se entretiene. ¿Con qué? Listo. El agua tiene un lado positivo y un lado negativo. El negativo rodea los iones positivos, pero el positivo, que sería el hidrógeno, miren lo que hace. El hidrógeno es el que atrae las cargas negativas. Entonces, esa molécula que te acompañaba cargada negativamente se había atraído por las cargas positivas del agua. Eso hace que el ion negativo también sea rodeado por agua y se aleje. Y eso hace que los compuestos de tipo iónico se disuelven muy fácilmente en agua. ¿Por qué? Porque el agua es un compuesto polar. ¿Listo? Si no tuviera esos polos, como en disolventes orgánicos, la sal no se disolvería. ¿Listo? Volvimos en mí, listo. Ahora sí. Los puntos de fusión son elevados. ¿Qué quiere decir puntos de fusión elevados? Es decir, partimos de ese detalle. ¿Qué es un punto de fusión? ¿Se acuerdan de
el preuniversitario de las propiedades de la materia donde había un punto de fusión, un punto de ebullición. Punto de fusión es el punto de la temperatura a la cual pasa de sólido a líquido. ¿Listo? Entonces, comúnmente tienes, es ¿Por decir, qué dicen así que pasa de sólido a gaseoso? no, ese es el de ebullición. Puntos de fusión es en el que pasan de sólido a líquido. Ebullición en el que pasan de líquido a gaseoso. ¿Listo? Entonces, debido a que están tan juntos, o sea, son interacciones positivo y negativo, ellos tienden a la hora de calentarse, no se quieren separar, ellos dicen, no me voy a separar, no me voy a separar. Ya llega un punto en el cual los calientan tanto la energía como que se intentan separar, ¿listo? Pero comúnmente requieren una temperatura elevada para eso. Conducen la corriente eléctrica cuando están disueltos o fundidos, debido a que los iones pueden desplazarse. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Entonces resulta que acontece que usted lo solvató. Miren, aquí tengo la carga positiva. ¿Listo? Aquí está. Hay un electrón. El electrón es una carga negativa. Adivinen él con quién va a preferir quedarse. Con el que está positivo. Entonces llega y se le monta aquí al ion positivo. ¿Listo? Este de aquí, como está libre en la solución o fundido, se puede mover. Él simplemente se va a desplazar, empieza a caminar o a moverse hasta que se cansa de aguantar ese electrón y en ese punto se lo pasa a otro átomo positivo. Este intenta arrastrarlo hasta donde puede y se lo pasa a otro. Intenta arrastrarlo hasta donde puede, se lo pasa a otro, hasta que así entrega el electrón al otro lado de un trámite. ¿Listo? Entonces lo entrega acá. Aquí hay una placa que libera electrones, aquí hay una placa que lo recibe. Eso se conoce como electricidad. Por eso es que usted en solución o en un vaso de agua que usted le haya adicionado sal, usted coloca 2 electrodos y con una pila hace fluir electricidad a través de ellos y se encendería un bombillo si usted lo conecta ahí. Porque el agua le permite, por esos iones que se están moviendo, conducir corriente eléctrica. ¿Listo? Los enlaces covalentes no hacen eso, porque ellos no tienen cargas que le permitan mover electrones. ¿Listo? Entonces los enlaces covalentes no conducen la corriente eléctrica, ni fundidos, ni líquidos, ni de ninguna forma. ¿Listo? Y por último, vamos a borrar esta parte. Bueno, no borró. Vamos a hacerla pequeña entonces, para que la ahorita no se quede con el problema de no ver aquí. Entonces, porque son negros. Entonces vamos a ver acá. Vemos acá y lo último dice que son compuestos frágiles, es decir, un desplazamiento de la red provoca fuerzas de repulsión. Entonces, ¿qué indica la fragilidad de esto? Miren, aquí está perfectamente empatados. ¿Listo? Usted por alguna razón empuja esto hacia abajo. ¿Listo? De tal forma que quedan positivo con positivo, negativo con negativo. Eso causa energías de repulsión y entonces toda la capa que usted acabe de quebrar para estabilizarse va a preferir seguirse desplazando hacia abajo. Eso causa entonces que el cristal pueda sufrir una fractura muy fácilmente. Usted lo empuja una capita y él sufre interacciones. La fuerza que usted le está aplicando más la fuerza de repulsión que hay interna y ¡pum! Se separa. O se desliza una capa sobre la otra, entonces se queda con un pedazo aquí y el otro sale para acá. Por eso los cristales iónicos comúnmente son frágiles. ¿Listo? Hasta ahí como van, van bien en casa, van bien aquí ubicados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? Antes de que Natalia se duerma, vamos a terminar de ver esta última parte. Es rápido. ¿Recuerdan la electronegatividad que puedo sacar de la tabla periódica? Bien. Vamos a hacer una diferencia electronegatividad, es decir, una delta de electronegatividad. ¿Qué es una delta? Coge la electronegatividad del mayor y le resta la electronegatividad del menor. Entonces, saca 2 átomos de la tabla periódica, oxígeno y flúor. Va a ser la diferencia de electronegatividad. Flúor tiene 4.0, oxígeno tiene 3.5. 4 menos 3.5 comúnmente da
0.5. Y ahorita sí se puede ir a esto, miren. Si es menor o igual a 0.4, se llama enlace covalente no polar. Esto es menor o igual a 0.4, falso, entonces no entra en ese grupo. De 0.5 a 1.7 se llama enlace covalente polar. El oxígeno y el flúor van a formar un enlace covalente polar. ¿Listo? Y finalmente tenemos mayor a 1.7 el iónico. Por ejemplo, cogamos el francio y el mismo flúor. Diferencia de electronegatividad, flúor es el mayor, 4.0, francio es de 0.9, diferencia 3.1. Me dio un valor de 3.1. 3.1 es mayor a 1.7, el enlace que se forma entre ellos es iónico. ¿Listo? Fácil. Esa es la famosa diferencia de electronegatividad de lo que vamos a tratar de ver. ¿Listo? La siguiente semana lo veremos con mayor profundidad, con varios ejercicios y varios esquemas. ¿Está ahí Laurita bien? ¿Alejandra? Bien, entonces ahora ¿qué van a hacer? La tarea del día de hoy, que no es ni una tarea ni siquiera, es realizar un resumen animado a partir de lo siguiente, ¿listo? Cuando digo animado no me refiero a que usted va a ponerse a hacer animaciones en 3D, stop motion, no, ¿listo? Si quiere hacerlo así, hágalo. Si quiere hacer un video, hágalo. Se la idea es que usted haga un resumen, pero para eso usted va a tener que analizar cierto material cultural, ¿listo? Esto lo tengo que poner. Como comprendo que algunos de ustedes, y es decir, la generación de ustedes ha desarrollado un amor más por lo audiovisual que por la lectura, ¿qué prefieres, verte un video o leerte un PDF? ¿Qué prefieres, ver un video o leer un PDF? Ahí está el video. ¿Listo? Se ve en este videito que habla sobre los enlaces químicos, que es de apenas 8 minuticos. Sí. Me toca ver el video y ese video no creo que sacar un resumen de los Sí. Tranquila, entonces tú vas y ves el video, mira. Le dan play en el video. Bienvenidos. Si son como yo que se aburren fácilmente, simplemente le dan aquí, le dan velocidad, por eso me gusta YouTube, y le dan aquí en 2. ¿Para qué son? En este video revisaremos algunos tipos de enlaces químicos. Es más rápido y se entiende, entonces ahí ahorran espacio, ¿listo? Pero resulta que acontece que si fuera solo un video de 8 minutos, de 3 minutos sería fácil la tarea, y como conmigo nada es fácil, aquí hay otro. ¿Ese es el 1? ¿No están sacando resumen? No, este es el 2, ¿listo? Este es un médico explicando los enlaces químicos para que vean que la ciencia llega a todo lado. Profe, entonces esos dos videos solo sacan un resumen. Exactamente, gracias Camilo. Si es de Melissa y Lisette, de los 2 videos sacan un resumen. Como son de la misma temática, usted complementa uno con el otro. Y acá sí son 17 minutos. Muy buenas, compañeros. Soy el doctor Juan Blues y hoy vamos a estudiar... Hola, doctor Juan Blues. Entonces, ahí tienen para que se entretengan este fin de semana analizando los videos, ¿listo? ¿Lo tienen? ¿Qué? Por eso hablan los videos en PDF. Espérenme. Entonces, como dijo el compañero Camilo, usted va a ir aquí al Classroom. ¿Dónde está el Classroom? Va a ir al Classroom en el cual ya se encuentran depositados. ¿Ustedes son el ciclo? Listo, miren lo que está. Sí, está cachetona. Miren, hace 5 minutos, mientras yo hablaba con ustedes, se publicó la tarea. ¿Sí? Entonces, miren, ya está publicada ahí. Entonces, enlace aquí. A mí no me aparece todavía. Es que tú no tienes buen internet, a ella sí, ahí está. A eso me encanta. ¿Listo? Miren, entrega. Laurita, ¿aquí qué dice? Ole, antes de que se duerman, mira, ahí está. Fecha de entrega. Hoy es 26. Entonces tienen hasta el
Natalia, espérense un momentico, tienen hasta el lunes a las 11:59 de la noche para presentarlo, ¿listo? No, eso yo lo hago ahorita, pues. Y ahí está. Y lo suben ahí en PDF, ¿listo, chicos? ¿Listo? Yo hago un resumen bastante largo. Máximo 2 páginas. ¿2? Hago 5. Si se sale 2. Ah, por cierto, chicos. Miren las condiciones acá como están. Atentos. Dice, Laura, extensión máxima 2 páginas. Cualquier cosa que esté por fuera de 2 páginas ya no lo califico, ¿listo? Para que aprendan tampoco a extenderse, pero un resumen, no van a hacer resumen de la tarea de extensión máxima 2 páginas. Y en PDF. ¿Y si es un video y dice que vamos a hacer un video? Pues un video sí es válido, pero que no vaya a ser de 2 horas, exactamente. Porque como carajos van a, o sea, si uno de los videos se demora 16 minutos y el otro 2, la idea de hacer un resumen es que quede más pequeño. Profe, entonces me puede pasar de las 2 horas. Ajá. Para que usted se lo limite. ¿Listo, muchachos, por allá en casita?